Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La revelación que hizo una de las amigas más cercanas de Aslenber ha causado un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Según sus propias palabras, esa mujer manipuló a Özkan Deniz desde el principio. Una frase que ha despertado cientos de comentarios, teorías y reacciones entre los fans, quienes no pueden creer que detrás de la historia de amor que una vez pareció tan sincera, se ocultara una red de control, celos y decisiones calculadas. Todo comenzó cuando un conocido programa de espectáculos de Estambul presentó un audio filtrado de una conversación entre dos amigas íntimas de Asl. En él, se escuchaba claramente a una de ellas diciendo, siempre supimos que ella sabía exactamente lo que hacía con Özkan. Nada fue casual. En ese momento, las redes sociales estallaron. Los seguidores de ambos actores comenzaron una auténtica guerra de comentarios, algunos defendiendo a Asl y otros asegurando que la confesión de su amiga solo confirmaba lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. La relación entre Aslenber y Özkan Deniz siempre fue vista como una mezcla de pasión y misterio. Ambos comparten una química innegable, pero también una historia llena de altibajos. Según fuentes cercanas, Özkan era un hombre totalmente entregado, mientras que Asl mantenía una actitud más reservada, incluso fría en algunos momentos. Él la amaba con una intensidad que asustaba, pero ella nunca terminó de confiar completamente, comentó una persona del entorno del actor. Pero lo que ha encendido las alarmas es la declaración de la amiga que afirmó conocer de cerca los detalles de su relación. Asl sabía cómo hacerlo sentir inseguro, cómo manipularlo emocionalmente. Siempre conseguía que él se sintiera culpable, incluso cuando no había hecho nada malo, dijo con tono firme. Sus palabras se viralizaron en cuestión de minutos. A partir de ese momento, muchos recordaron las entrevistas pasadas en las que Asl hablaba sobre el poder de la mente y la forma de dirigir las emociones. Algunos interpretaron esas frases como una confesión velada. En cambio, los fans más fieles de la actriz salieron en su defensa, asegurando que esas palabras fueron sacadas de contexto y que todo se trataba de una estrategia mediática para dañar su reputación. Mientras tanto, Özkan Deniz guarda silencio. Sin embargo, una fuente cercana al actor aseguró que él está profundamente molesto por la situación. Özkan no quería que esto se hiciera público. A pesar de todo, guarda respeto por lo que vivió con Asl. Pero se siente traicionado, no solo por ella, sino por la gente que está hablando ahora. Esas declaraciones solo han aumentado el misterio. En redes, muchos se preguntan si Asl responderá. Hasta ahora, la actriz ha permanecido en silencio, limitándose a compartir frases ambiguas en sus historias. Una de ellas, publicada hace apenas unas horas, dice, el tiempo siempre revela la verdad. Los seguidores interpretaron esa frase como una respuesta directa al escándalo. Uno de los comentarios más virales dice, si de verdad no tiene nada que esconder, ¿por qué no habla claro? A medida que las horas avanzan, los medios turcos no dejan de especular sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Algunos periodistas aseguran que la ruptura fue mucho más turbulenta de lo que el público imaginaba. Hubo lágrimas, reproches y silencios prolongados, afirmó un reportero que asegura haber estado presente en uno de los últimos eventos donde ambos coincidieron. Según él, Özkan habría intentado acercarse a Asl, pero ella evitó el contacto visual y abandonó el lugar poco después, visiblemente afectada. Una testigo del incidente comentó, se notaba que había tensión. Özkan la miraba como esperando una reacción, pero Asl estaba rígida, fría, casi distante. Fue incómodo para todos los presentes. Desde entonces, la distancia entre ambos parece haberse convertido en un muro imposible de romper. Sin embargo, las nuevas revelaciones sobre supuestas manipulaciones emocionales han añadido un tono aún más oscuro a esta historia. En uno de los programas más vistos de Turquía, un panel de expertos en relaciones analizó el caso, y una psicóloga invitada lanzó una reflexión que encendió aún más las redes. Cuando una persona controla la narrativa emocional de la relación, el otro termina dudando de su propia realidad. Lo que se describe aquí es un patrón de manipulación muy claro. En cuestión de minutos, esa frase fue compartida miles de veces en Twitter bajo el hashtag #AsLmanipuladora, mientras los seguidores de la actriz contraatacaban con otro hashtag opuesto, #defiende Asl. La guerra digital estaba oficialmente declarada.
Por su parte, los fans de Oscar exigían al actor que rompiera el silencio. Algunos incluso aseguraron haber visto a Oscar en un café de Ñanta hablando con un periodista de confianza. Él parecía cansado, con los ojos tristes, relató una persona que lo vio. Solo dijo una frase: no todo lo que brilla es amor. Esa declaración, aunque breve, se volvió viral en cuestión de horas. Mientras tanto, la figura de Aslemberg parece tambalearse entre la admiración y la controversia. Su última publicación en redes fue analizada palabra por los medios. En la foto, se la ve mirando por la ventana de su casa en Estambul, con un libro entre las manos y una expresión serena. El texto que acompañaba la imagen decía: quien no entiende el silencio, tampoco merece las palabras. Los comentarios no tardaron en inundar la publicación. Silencio o confesión, escribió un seguidor. Otro replicó: está jugando con las emociones del público como jugó con Oscar. Los rumores han llegado tan lejos que incluso se ha hablado de un posible regreso mediático de la expareja, con una entrevista conjunta para aclarar lo ocurrido. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno de ambos han negado rotundamente esa posibilidad. Oscar no tiene intención de revivir el pasado, afirmó un allegado. Para él, lo vivido con Asl fue real, pero ahora solo quiere paz. Aún así, hay quienes creen que esta historia está lejos de terminar. Un periodista especializado en farándula aseguró que existen mensajes privados que podrían cambiarlo todo. Si esos mensajes salen a la luz, la versión de la amiga podría perder fuerza, comentó en un programa nocturno. Hay cosas que muestran que Oscar tampoco fue un santo en esta relación. Los fans, mientras tanto, se mantienen divididos. Algunos piden empatía y respeto, no sabemos lo que pasa detrás de las cámaras, escribió una usuaria. Otros, más críticos, exigen transparencia: si no hay manipulación, ¿por qué tantas coincidencias y silencios? Lo cierto es que el público parece fascinado con cada nuevo detalle. Las cadenas de televisión ya preparan especiales dedicados a esta pareja, y los programas de chismes han aumentado su audiencia. En palabras de un productor, Asl y Oscar son el reflejo perfecto de un amor imposible que el público no puede dejar de mirar. En medio de la tormenta, una fuente cercana a Asl ha revelado que la actriz está considerando dar su versión de los hechos, pero a su manera. Ella no quiere hacerlo a través de un programa o una entrevista, sino con un proyecto artístico. Tal vez una obra, una película o incluso una canción que exprese lo que sintió. Si eso se confirma, el escándalo podría transformarse en arte, y la historia de manipulación daría un giro inesperado. Por ahora, solo una cosa está clara: esta no es una simple ruptura, sino un enfrentamiento entre verdades, emociones y apariencias. Y mientras los medios siguen escarbando, el público espera ansioso el próximo movimiento. ¿Hablará Aslemberg finalmente, responderá Oscar Denis, o ambos seguirán dejando que el silencio sea el único protagonista? Una cosa es segura: esta historia, lejos de apagarse, acaba de comenzar un nuevo capítulo lleno de misterio, orgullo y corazones rotos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Asl realmente manipuló a Oscar o todo esto es una exageración de los medios? Déjalo en los comentarios y cuéntame tu teoría. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu like para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.